si tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que... Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Quiero en esta oportunidad compartir otra palabra de parte de Dios. Quiero que me acompañes ahí en el libro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9, pero antes déjame ponerte en contexto. Este capítulo habla del rey David. Dice que él en una oportunidad quiso trasladar el arca del pacto, el arca del Señor, a su ciudad. Dice que implementó todo un dispositivo para poder hacerlo, pero fracasó. Salió tan mal que hasta dice que un hombre murió en el intento. Entonces David se sintió totalmente frustrado por esto y desistió de hacerlo. Y fíjate lo que dice el versículo 9 a raíz de esta situación. Ahí 2 Samuel capítulo 6 versículo 9 dice: aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Como sabes, el arca del Señor era una caja con características específicas que representaba la manifestación de la presencia de Dios. Fue la forma en la que papá decidió estar presente en medio de su pueblo, ¿sí? A lo largo de la historia vemos en varias oportunidades cómo el arca, la presencia de Dios, fue protagonista en muchas circunstancias que atravesó el pueblo de Dios. Ahora, con la obra de Jesucristo, la ruptura del velo y la impartición del Espíritu Santo, Dios ya no necesita de un objeto o una arca o una caja para poder habitar, porque desde ese momento Dios habita y se manifiesta a través nuestro. Es interesante que en el libro de los Hechos, que habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, también nos habla de los hechos y las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Digo esto porque muchos cristianos se conforman con saber que la presencia de Dios está habitando en ellos, pero no experimentan la manifestación de su presencia. Déjame decirte que el propósito de que Dios haya derramado de su Espíritu en nosotros no fue para habitar en nosotros de manera pasiva, sino para manifestarse en nosotros y a través nuestro para transformar las personas y los ambientes que nos rodean. En el Antiguo Testamento, como te decía, la presencia de Dios estaba representada por el arca del Señor, el arca del pacto, pero en el nuevo pacto, después de la obra de Jesucristo, esa presencia habita y se manifiesta en aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, es decir, aquellos que hemos entregado nuestra vida completamente a Dios. Dice la palabra de Dios que el arca del pacto terminó en la casa de Obed-Edom y que él fue bendecido, como también así toda su casa. Qué tremendo cuando la presencia de Dios invade la vida de una persona y a través de esta toda una casa, toda una familia es transformada, es bendecida por la presencia de Dios. El salmista lo dice ahí en el Salmo 16, al final, versículo 11, dice: en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y no hay experiencia más placentera, más reconfortante que experimentar la presencia de Dios manifestándose a través de nuestra propia vida. El problema es que muchos cristianos, muchos creyentes no experimentan esta delicia porque no lo saben o sencillamente porque aún sabiéndolo no están dispuestos a pagar el precio que esto implica.
Qué interesante, la presencia de Dios, el arca del Señor terminó en la casa de Obed-Edom porque David se sintió frustrado al no tener éxito y terminó dejando el arca en su casa, y Obed-Edom se vio beneficiado por esto, ¿sí? Dice que la presencia de Dios bendijo completamente, fue de bendición, bendijo esa casa. La palabra bendecir, la palabra bendijo o la palabra bendición, tanto en este texto como en todo el Antiguo Testamento, es la palabra barak, ¿sí? Esta palabra establece una conexión entre la adoración y la bendición de Dios. Se traduce a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, como bendito, bendijo, bendecido, arrodillarse, bendecir a Dios. Y se puede expresar como el hecho de ser bendecido por Dios como resultado de bendecirlo a Él, de postrarnos delante de Él, de adorarlo a Él. No podemos saber exactamente qué es lo que hizo Obed-Edom en esos 3 meses, ¿sí? Sabemos que por la Biblia que él era portero del templo, por lo cual seguramente sabía cómo tratar la presencia de Dios. Pero sí podemos saber por medio de los resultados que nos dice aquí el texto, es que seguramente tanto su casa como su vida se transformaron en un lugar de honra para la presencia de Dios. Porque déjame decirte que el hecho de que la presencia de Dios esté en un lugar no implica que ese lugar sea bendito, sea bendecido. Lo que hace que la presencia de Dios se manifieste y produzca fruto de bendición, tanto en una vida o en un lugar, es el hecho de que haya honra y adoración al Dios de la gloria, ¿sí? David entendió esto, David entendió que él había hecho mal, que no había honrado la presencia de Dios, ¿sí? que su frustración era consecuencia de no haber tratado la presencia de Dios con la honra que ésta merecía. Por esa razón, cuando él se entera de que la presencia de Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom y a su casa, él no quiere quedarse afuera, él no quiere perdérselo, él quiere volver a intentar traer la presencia de Dios al lugar donde él vivía, su ciudad. Cuando nosotros generamos un ámbito de honra a Dios, a su presencia, esta comienza a manifestarse. No es que Dios no esté en el lugar, no es que Dios no se encuentre. Dice la Biblia que nuestro Dios es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. La diferencia es que en un ámbito de honra la presencia de Dios se manifiesta, y como consecuencia de eso, como consecuencia de esta realidad, somos transformados, somos bendecidos. David entendió esto y él quería cambiar esta realidad. Si él se dio cuenta que había menospreciado la presencia de Dios, que no había consultado a Dios como debía hacerlo. De hecho, la Biblia dice que ellos pusieron el arca del pacto sobre una carreta nueva, cuando en realidad el arca del pacto fue pensada para ser portada, para ser trasladada por personas. Qué tremendo esto, ¿no? Haciendo un paréntesis, desde un principio Dios decidió manifestar su presencia en y a través de las personas. Por eso hago un alto acá y déjame preguntarte, ¿es tu vida un lugar de honra para Dios? ¿Es tu casa un lugar de honra para el Señor? Tus acciones, tus decisiones, las costumbres de tu casa, en tu familia, honran la presencia de Dios, lo invitan a Dios a manifestarse, porque si es cierto es que a mayor honra, mayor manifestación de su presencia. Por eso debemos aprender a caminar en honra. Mirá lo que le pasó a Jesús. Dice que Jesús fue a su pueblo natal y dice que él no pudo hacer ahí milagros a causa de que faltaba honra, ¿sí? Dice que cuando él estaba enseñando, los que estaban ahí oyendo se preguntaban entre sí, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? Claro, ellos lo habían visto crecer a Jesús. Y eso hizo que no hubiese la honra suficiente,
Jesús discierne esto y dice, la verdad es que en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, menos entre sus familiares y su propia casa. Y dice que por eso no pudo hacer allí ningún milagro más que sanar a algunos enfermos. Y se fue asombrado por la incredulidad que encontró en ellos. Esto es tremendo y devastador al mismo tiempo. La deshonra puede generar incredulidad e impedir la manifestación de Dios en su plenitud. ¿Sí? Es tremendo. Por eso David entendió que debía cambiar de táctica, entendió que debía honrar la presencia de Dios para poder llevarlo a su ciudad. ¿Sí? Y esto ahí en Primera de Crónicas capítulo 15 nos detalla un poco más, ¿sí? También habla de esta historia y nos detalla un poco más toda la comitiva de sacerdotes y levitas que David dispuso para trasladar el arca del Señor. Ellos debían purificarse, debían adorar a Dios con cánticos y debían hacerlo también con sacrificios. Tal vez en esta oportunidad te encontrás en la misma situación que David. Tal vez te das cuenta que tu vida, tus decisiones, tus actitudes, tus motivaciones no están siendo un lugar de honra para Dios. Tal vez te das cuenta que en tu casa, en tu familia, no hay honra. David hizo un cambio de 180 grados. Él se arrepintió. Ese es el mejor ejemplo de arrepentimiento. Dice que a causa de esto él hizo 3 cosas. ¿Sí? En primer lugar, estuvo la purificación. ¿Sabe qué? Debes pedir perdón a Dios por no haber honrado su presencia. Pedirle perdón a Dios por aquellas decisiones, acciones, motivaciones, hábitos y pensamientos que no honran su persona. Pero en segundo lugar, también David hizo adoración, dispuso adoración. Si bien asociamos la adoración con el cántico, con la música, estas son solamente algunas formas de expresión de la verdadera adoración. La verdadera adoración es rendirnos a Él, dejando que Él sea quien gobierne nuestras vidas y que esto se vea reflejado en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Por eso decimos que la adoración es un estilo de vida que debe vivirse 24 horas al día, los 7 días de la semana. Comenzá adorando a Dios con cantos, usá música cristiana que te ayude a enfocarte en Dios, pero proponete a que tu adoración se vea reflejado en todo lo que haces a lo largo del día. Por último, David mandó a hacer sacrificios. Hoy sabemos que los sacrificios de animales no tienen ningún sentido, ¿sí? El sacrificio de Jesús ya basta, pero sí la Biblia nos habla de sacrificios de alabanza. ¿Qué son sacrificios de alabanza? Mira, en pocas palabras y sencillo, es cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que eso implique ir en contra de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos. Jesús lo dijo de esta manera: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirme. Me encanta cómo parafrasea este texto el pastor Rena. Él dice: el que quiera ser discípulo de Cristo debe dejar de hacer lo que le dé la gana y debe seguirle. Tan cierto, tan claro es como nosotros hacemos y ofrecemos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Para terminar, quiero decirte, querido hermano, que este es un tiempo para hacer de tu vida, tu casa, de tu familia, un lugar de honra a Dios y a su presencia. Es tiempo de ser un altar de honra y de adoración a Dios. Y como Obed-Edom experimentarás la presencia de Dios manifestándose y transformando tu vida, tu familia, tu casa, y verás cómo Dios transforma los ambientes, la atmósfera, esa atmósfera negativa que muchas veces experimentamos es transformado por el poder de la presencia de Dios. Y verás la bendición de Dios sobre tu casa. Padre, bendigo a mis hermanos, declaro tu presencia invadiendo y manifestándose en cada vida, en cada hermano, en cada casa, en cada familia y a través de ellos en cada barrio y en cada lugar donde ellos se mueven. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, querido hermano. Hasta pronto. Eres mi Dios y tú harás.